En aquel entonces mi abuelo tenía 15 años y había comenzado a trabajar desde pequeño, ya que su papá había muerto hacía tiempo debido a la mordida de un perro que le contagió la rabia. En aquel tiempo la medicina no estaba muy avanzada. Dejó viuda a su esposa, quien estaba embarazada, y ya tenía 7 hijos. De todos ellos mi abuelo José era el mayor, por lo tanto lo pusieron a trabajar para proveer a su madre y a sus 6 hermanos. Tuvo diferentes trabajos a lo largo de los años, pero recordaba uno de sus primeros con especial claridad, el de vendedor de loza. Fue en ese oficio donde presenció el primer suceso paranormal de su vida. El abuelo de mi abuelo José era un vendedor muy experimentado. Se dedicaba a comerciar mercancías hechas de barro, pero también era un hombre bastante borracho. En medio del monte solía descargar la mercancía de sus burros y ponerse a beber hasta quedarse dormido ahí mismo. Como podrán imaginar, por estar siempre embriagado, no le prestaba atención a mi abuelo, quien apenas era un adolescente y se negaba a probar el mezcal que su abuelo consumía. Mi abuelo José no podía dormir por las noches, temiendo que los coyotes del monte los atacaran, que alguna víbora venenosa se metiera entre sus pocas pertenencias, o que alguien les robara la loza y los burros. Todo esto a su abuelo parecía no importarle, pues ya borracho se despreocupaba de todo. En una ocasión, mientras la noche ya estaba muy avanzada, él se encontraba despierto, solo y temeroso entre la oscuridad. Para no ser vistos por la gente no encendía ni una fogata ni una vela, únicamente la luz de la luna iluminaba su improvisado campamento. Mi abuelo estaba sentado en el monte al lado de uno de los burros, cuando notó entre la penumbra algo luminoso que se acercaba lentamente. Al principio pensó que podría tratarse de un campesino con una antorcha, así que se alarmó y se preparó para defender a su abuelo, que estaba tan ebrio que ni siquiera se dio cuenta de lo que ocurría. Por más que intentó despertarlo, fue inútil. A medida que aquella luz avanzaba, mi abuelo notó que no era una antorcha. Aquello parecía ser una criatura que venía caminando en 4 patas. Se asustó demasiado y prefirió quedarse inmóvil, sintiendo cómo esa cosa se acercaba. Cuando estuvo más cerca se dio cuenta de que se trataba de un enorme perro negro, envuelto completamente en llamas como si se estuviera quemando eternamente. Sin embargo, su piel no parecía herida. Sus ojos se veían como 2 brasas encendidas y ardientes, de las cuales salían llamaradas que deslumbraban a cualquiera. Ya muy cerca pudo sentir el calor que emanaba del animal, pero curiosamente el ambiente también se volvió frío. Observó cómo grandes llamas salían del hocico de la criatura, y de su pelaje negro brotaba fuego como si fuera agua saliendo de un grifo. A mi abuelo se le erizó la piel, pero continuó sin moverse, observando con horror cómo ese ser pasaba justo frente a él. En ese momento la criatura lo miró directamente a los ojos, y dentro de esa mirada ardía una hoguera incesante. Llamaradas de fuego rojo salían de su trompa mientras desaparecía en la oscuridad del monte. Mi abuelo estaba muy asustado, pero seguía sin moverse, observando cómo el animal lo miraba fijamente, y aún así logró mantener su mirada firme. De repente el perro simplemente lo ignoró como si nada, y tras unos segundos de tensión, continuó su camino perdiéndose entre los matorrales del monte. Al día siguiente se lo contó a su abuelo, quien, influenciado por las leyendas de los nahuales del México, le creyó, aunque al mismo tiempo dudaba que se tratara de uno, ya que el perro estaba envuelto en llamas y nunca había escuchado nada parecido. Lo que sí tuvo claro fue que ese perro era producto del mal, quizá un ser salido del infierno. Desde entonces mi abuelo José comenzó a tomar del mezcal de su abuelo, para quitarse un poco el miedo durante las noches en que se quedaban a dormir en los montes. En ningún momento pensó en dejar de trabajar, pues debía hacerle frente al miedo por el bien de su madre viuda y sus 6 hermanos, a quienes tenía que proveer de alimento.
De esta forma los dos borrachos se dormían un poco más tranquilos y relajados, con los machetes a un lado listos ante cualquier nahual que pudiera perturbar su sueño, porque ellos eran hombres de hierro, de esa generación de la que hoy quedan muy pocos. Me llamo Alejandro Montalvo, y el evento que compartiré con ustedes sucedió hace 8 años, en una vieja colonia del estado de Sonora. En aquel entonces yo vivía con mi abuelo, ya que desde muy pequeño había perdido a mis padres en un accidente. A pesar de esa tragedia me consideraba un niño feliz, pues mi abuelo me cuidaba con esmero y me brindaba todo el cariño que necesitaba. Mi viejo trabajaba en el campo, y en algunas ocasiones yo lo acompañaba para ayudarle y terminar más rápido. Sin embargo, de repente comenzaron a circular rumores inquietantes, pues se decía que una bruja rondaba por las noches, posándose sobre los techos de las casas en busca de bebés recién nacidos. No faltaban testimonios de borrachos y de personas que caminaban de madrugada y aseguraban haberla visto. Mi abuelo nunca les dio importancia a esos comentarios, convencido de que solo eran habladurías de pueblo, pero con el tiempo empezaron a ocurrir cosas extrañas. El trayecto de nuestra casa a la parcela era de aproximadamente 1 hora a pie, y siempre se caracterizó por estar completamente despoblado, pero en cuestión de meses una humilde vivienda comenzó a levantarse cerca de la parcela de mi abuelo. La construcción tardó alrededor de 2 meses, y al terminarla se mudó allí una mujer con 2 hijos. A simple vista todo parecía normal, salvo por un detalle inquietante. La señora no tenía marido y no trabajaba, y tampoco sembraba nada en su patio. Nadie en el pueblo sabía realmente cómo sobrevivía, y mientras tanto los rumores sobre la bruja se intensificaban cada vez más. Con los años los hijos de aquella mujer crecieron, pero un día uno de ellos desapareció de manera repentina. Nadie volvió a verlo en el pueblo, ni tampoco se dio noticia de su muerte. Lo más extraño fue que su madre nunca mostró dolor alguno por la pérdida, sino que continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Rara vez bajaba al pueblo, y cuando lo hacía era en compañía de su otro hijo, un joven de complexión robusta. El misterio se profundizó cuando una mañana, un campesino trajo una noticia que conmocionó al pueblo entero. El relato fue tan impactante que incluso el cura reunió a todos en la plaza principal para escucharlo. El hombre juraba por lo más sagrado que la noche anterior había visto al mismísimo demonio. Contó que había despertado tras escuchar pasos en su terreno. Al salir vio a un animal semejante a un felino que cargaba en su lomo a uno de sus cerdos. Alarmado corrió a su casa y tomó una pistola. Le disparó varias veces, pero asegura que ninguna bala logró darle. Cuando se le terminó la munición, la criatura se detuvo y dejó caer al cerdo que yacía profundamente dormido. El campesino relató que el ser lo miró fijamente con unos ojos completamente blancos. Su rostro era parecido al de un gato, pero con la mandíbula alargada. Tenía patas delgadas y al mismo tiempo fuertes torneadas por el músculo. Poco a poco la bestia se irguió sobre 2 extremidades en un gesto amenazante, mientras el hombre permanecía paralizado por el miedo. El encuentro no duró más de 5 minutos, pues tras intimidarlo la criatura volvió a cargar al animal y se alejó entre la oscuridad de la noche. Obviamente la gente quedó aterrorizada después de escuchar aquellas palabras, y desde ese día todo cambió en el pueblo. Al caer la noche nadie salía de sus casas, las cantinas cerraron, y muchas familias decidieron abandonar la comunidad. A pesar de todo esto, mi abuelo siempre me repetía que no debía tener miedo, pues aseguraba que esas cosas no existían, y por lo tanto no podían hacernos daño. Me hubiera gustado que aquello fuera cierto, porque con el tiempo mi abuelo tuvo un encuentro que lo marcó para siempre.
Una noche al regresar de su parcela se le hizo tarde y la oscuridad lo sorprendió en el camino. Justo al pasar por la casa de aquella mujer, presenció algo que lo dejó paralizado. Un extraño pájaro de color negro descendió del cielo y se posó en el techo. Tenía un pico largo y un plumaje oscuro y brillante, pero lo más impresionante era su tamaño descomunal. Cuando abrió las alas, mi abuelo calculó que medían alrededor de 3 metros de envergadura. Mi abuelo temeroso se ocultó entre los matorrales para observarlo mejor. El animal tras unos minutos brincó hacia la parte trasera de la casa, y de repente una enorme llamarada iluminó la noche, y en cuestión de segundos desapareció. Aquello resultaba imposible, pues un ser tan grande no podía desvanecerse sin dejar rastro ni emitir un solo ruido. Ya estaba por salir de su escondite cuando lo detuvo algo más inquietante. De la parte trasera de la vivienda apareció la mujer, mientras su hijo ya la esperaba en la puerta. En ese instante mi abuelo comprendió que los rumores del pueblo no eran simples historias, pues ahora todo cobraba sentido. Las habladurías sobre un enorme pájaro surcando los cielos al anochecer, y las visiones de bolas de fuego no eran simples leyendas. Aterrorizado permaneció oculto media hora hasta asegurarse de que no lo descubrirían. Luego corrió sin detenerse hasta llegar a la casa, donde me relató lo que había presenciado. A la mañana siguiente fue directamente para hablar con el cura del pueblo. Sin embargo, al salir de la iglesia descubrieron que la gente ya se había reunido en la plaza. Un joven afirmaba haber visto al mismo animal que el campesino había descrito tiempo atrás, y en lugar de enfrentarlo había decidido seguirlo para descubrir su origen. El joven contó que caminó cerca de 1 hora tras la criatura, hasta que ésta se detuvo, y dejó en el suelo 2 chivas que llevaba cargando. Extrañamente los animales tenían los ojos abiertos pero no se movían, pues era como si estuvieran bajo algún hechizo. El muchacho se escondió y observó cómo la bestia colocaba a las chivas en un improvisado corral, donde ya había otros animales de establo. Luego el supuesto felino cayó al suelo y comenzó a retorcerse, al mismo tiempo que emitía palabras en un dialecto desconocido. Entre lamentos y convulsiones la figura se transformó hasta revelar la identidad del hijo de la mujer que vivía cerca de la parcela de mi abuelo. Al escuchar ambos testimonios, la gente enloqueció de furia y se dirigió a la casa de aquella señora. Cuando llegaron encontraron el lugar vacío, con apenas algunos muebles viejos y abundantes objetos relacionados con la brujería. Incendiaron la vivienda y dibujaron un círculo de sal en el terreno, convencidos de que así evitarían el regreso del nahual y de su madre. El cura sugirió que quizá la mujer había sacrificado a su hijo desaparecido para que el otro pudiera convertirse en nahual, pero nadie supo la verdad con certeza. Lo único seguro es que después de aquel episodio, mi abuelo no dudó en vender sus tierras, y juntos nos mudamos al estado de Aguascalientes, dejando atrás aquel lugar marcado por el miedo y la oscuridad. Somos originarios de un rancho en Chiapas que colinda con Guatemala, y mi historia comienza desde antes de mi nacimiento. Mi madre me ha contado que cuando tenía 8 meses de embarazo, una noche a eso de las 7 mientras esperaba a mi padre en un parque, fue abordada por una anciana de aspecto extraño vestida completamente de negro. La mujer se acercó con familiaridad, acariciando su vientre con insistencia, y lo más inquietante era que mientras lo hacía se relamía los labios como si saboreara algo invisible. Mi madre, al notar aquella actitud tan perturbadora, sintió un miedo profundo. Comenzó a rezar en silencio, y eso pareció incomodar a la anciana, quien de inmediato mostró su verdadera forma. Según mi madre, su rostro se transformó en una especie de ave amorfa. Ya no tenía labios, sino un enorme pico, y su expresión era inhumana. Con voz rasposa le dijo a mi madre que ahora yo le pertenecía. Acto seguido, la mujer presionó con fuerza el vientre de mi madre, inmovilizándola por completo. Ella quería correr y gritar, pero su cuerpo no respondía.
En ese instante otra mujer intervino y con firmeza le ordenó a la bruja que se alejara. La anciana soltó el vientre y en cuestión de segundos se desvaneció en el aire como si se hubiera disuelto en humo. La mujer que ayudó a mi madre se presentó como Sandra. Se acercó con preocupación y al revisar a mi madre descubrió una marca en su abdomen que parecía hecha por garras. Le explicó que lo que había enfrentado era una bruja nahual y que yo ya había sido marcado. Sin embargo, también le dijo que no sería fácil que me dañaran, pues yo estaba protegido por una luz blanca y divina. Sandra aseguró que deseaba ser mi madrina, pues según sus palabras al nacer, yo poseería un poder especial, uno que incluso superaba al suyo. Al preguntarle de dónde venía, confesó que era originaria de Cuba y que también era una bruja nahual, aunque utilizaba sus dones para hacer el bien. Poco después llegó mi padre y compartieron unas palabras con Sandra, y luego ella se marchó prometiendo regresar. Una semana después del encuentro, Sandra visitó nuevamente a mis padres. Almorzaron juntos, y después de la comida, mientras conversaban, ella se levantó y comenzó a caminar alrededor de la casa esparciendo sal. Les advirtió entonces que al cumplirse una semana de mi nacimiento, algo vendría a visitarlos, y se trataría de una visita no deseada. El día finalmente llegó, y mi madre entró en labor de parto. Mi abuela, quien era partera, estuvo presente todo el tiempo. Mi padre recuerda que mientras yo nacía, se escuchó a lo lejos un aullido extraño, un aullido muy similar al del coyote. Al voltear hacia el portón del terreno, vio un enorme coyote de ojos rojos, como si estuviera vigilando la entrada. Apenas nació aquel animal desapareció en la oscuridad. Mi abuela le dijo a mi padre que ya había nacido. Al tenerme en sus brazos, mi padre le contó lo que había visto, y mi abuela le dijo que si lo que sospechaba era cierto, yo había llegado con un poder especial, y ese coyote era mi nahual protector. 3 días después mi abuela regresó a su casa, y mis padres se quedaron solos conmigo. La semana transcurrió con normalidad, y tal como Sandra lo había advertido, algo oscuro vino a visitarnos. Aquella noche un ruido extraño rompió el silencio, el aleteo pesado de un ave que se posó sobre el techo de lámina de la casa. Ese sonido alertó de inmediato a mis padres, quienes recordaron con inquietud las advertencias de Sandra. Sin perder tiempo comenzaron a rezar con fervor, mientras aquella criatura comenzaba a caminar sobre el techo, como si ejecutara una especie de danza siniestra. Mi padre, empuñando un machete, salió decidido al patio, y entre gritos comenzó a lanzarle insultos a lo desconocido. Para su asombro, la respuesta no se hizo esperar, pues la bruja contestó con una lluvia de blasfemias en una voz grotesca mezclada entre lo animal y humano. Preso del miedo, mi padre tomó otro machete y los cruzó sobre su pecho en forma de cruz. Aquella acción pareció bloquear a la entidad, que quedó paralizada por unos instantes. Viéndose acorralada, la bruja comenzó a pedir ayuda con una voz desgarradora, una mezcla indescriptible de chillido animal y clamor humano. Entonces mi padre giró la vista hacia unos árboles cercanos y notó la presencia de 2 enormes aves que se lanzaban hacia él. Al verlas venir, levantó los machetes cruzados para defenderse, liberando así sin querer a la primera bruja. En medio del caos comenzó a rezar con desesperación mientras luchaba por su vida. Una de las criaturas logró alcanzarlo, hiriéndolo con unas garras en el pecho y arrojándolo al suelo. Tendido entre el polvo y el miedo, mi padre fue rodeado por las brujas. El final parecía inevitable, hasta que de repente apareció un majestuoso guajolote. Sin dudarlo, se lanzó contra las criaturas para defenderlo. En ese mismo instante se escuchó el aullido del coyote en la distancia, y el guajolote con voz clara y firme le ordenó a mi padre que regresara a la casa, asegurándole que el protector de su hijo había llegado, y que juntos acabarían con aquellas entidades.
Atónito, mi padre no podía creer lo que escuchaba, pero observó cómo el coyote se abalanzaba contra las brujas con furia descomunal. Una de ellas intentó escapar, pero fue alcanzada por el coyote, quien le arrancó la cabeza de un solo mordisco. La segunda fue devorada sin piedad, mientras la tercera, en un intento desesperado por atacar al coyote por la espalda, fue interceptada por el guajolote, que le desgarró el cuello sin titubeos. Mi padre, incapaz de asimilar lo que estaba presenciando, perdió el conocimiento y despertó horas después dentro de la casa, recostado junto a mí. Al recobrar la conciencia, buscó desesperadamente a mi madre, hasta que la encontró en compañía de Sandra. Entonces comprendió que aquella mujer había estado presente todo el tiempo protegiéndolos. Sandra con serenidad le confesó que ella había sido el guajolote que los salvó. Mi madre confirmó que se trataba de una bruja nahual, pero una de las buenas, y que había decidido ser mi madrina. Al preguntar por el coyote, Sandra explicó que era mi nahual protector, un ser que me había sido otorgado desde el vientre, destinado a cuidarme de las fuerzas oscuras. La casa entera se sumió en un silencio abrumador. Nadie podía negar lo vivido, pues habían sido testigos de una batalla sobrenatural, de un poder que iba más allá de toda lógica. Rompiendo ese silencio, Sandra sugirió que se le ofreciera algo de comer al coyote, como agradecimiento por haberlos protegido. Aunque incrédulo, mi padre comenzó a dejar cada noche un plato lleno de comida en la entrada de la casa. Desde entonces, cada vez que Sandra visita el rancho, el coyote aparece en el portón al anochecer, siempre vigilante y siempre presente, como el guardián silencioso de mi destino. El siguiente relato fue extraído del famoso programa de radio llamado La Mano Peluda. Es una historia basada en eventos reales y adaptada para el canal por nuestro amigo Chemo San Juan. Cuando tenía 19 años, unos compañeros del Estado de México me invitaron a una excursión a un extraño pueblo llamado San Pedro Tepanatepec. Estaba todo preparado para quedarnos una semana, y el encargado de recibirnos sería Carlos, hijo del cacique del lugar. La invitación fue originalmente para mi gran amigo Antonio, pues su padre era gerente nacional de camiones de turismo, pero como él no quería asistir solo, nos llevó a nosotros en aquella esperada reunión. Tras 12 horas de viaje llegamos antes del anochecer, y al entrar al pueblo notamos que la fiesta ya había comenzado. Para nuestra sorpresa, solo había hombres y ninguna mujer presente, lo que nos decepcionó demasiado, ya que habíamos acudido con intenciones de conquista. A pesar de ello, continuaban llegando camionetas de lujo repletas de comida, música y cerveza. De repente apareció Carlos, acompañado de una mujer de imponente belleza, de unos 22 años, a quien todos llamaban Lesbia, y con ellos iba un joven sirviente encargado de atenderla. La fiesta avanzó con rapidez, y ella se mantenía celosamente custodiada, pero desde mi mesa, que estaba situada justo frente a la suya, pude ver algo que me dejó desconcertado. Cuando la luna se ocultó, la mujer se transformó por un instante en una anciana bruja, para luego recuperar su hermosura en cuanto la luna volvió a brillar. Aunque aquello me pareció extraño, no le di mayor importancia, pues su imagen ya se había adueñado de mi mente y sentía la necesidad de acercarme con ella. Más tarde, cuando Carlos estaba ebrio y apenas podía sostenerse en pie, Lesbia envió a su sirviente para pedirme que me reuniera con ella en secreto. Mis amigos me advirtieron que no debía aceptar, pues era la prometida de un hombre peligroso y corría el riesgo incluso de morir, pero en mi juventud ignoré sus consejos y acudí a su encuentro. Me confesó que mi interés en ella era un error, primero porque estaba comprometida y después porque no debía poner mis ojos en alguien como ella, advirtiéndome que pronto me arrepentiría de mi insistencia. A pesar de todo, me declaró que era la temida bruja del pueblo y que si aceptaba seguir buscándola perdería más de lo que podría ganar. Aún así, yo estaba decidido a conocerla y no retrocedí,
por lo que finalmente me advirtió que en poco tiempo perdería la razón y actuaría en contra de mi voluntad, y que después volvería conmigo para preguntarme nuevamente si aún deseaba estar a su lado. Si yo aceptaba, ella cumpliría todos mis deseos, pero mi alma le pertenecería para siempre, y nunca podría abandonar aquel pueblo, quedando bajo su dominio eterno. Como yo era de ciudad, no creía en todas esas historias que Lesbia repetía una y otra vez, y terminé aceptando todas sus condiciones, convencido de que las brujas no existían, y menos con una belleza como la suya. Sin embargo, 5 minutos después de que ella colocara su mano sobre mi cabeza, perdí la razón por completo. De repente me levanté de la silla y me abalancé contra el hijo del cacique con la intención de matarlo, y de no ser por mis amigos que intervinieron, aquel hombre habría muerto, pues lo dejé con varios huesos fracturados. Justo cuando estaba a punto de asestar un golpe mortal, mis amigos me detuvieron la mano, y al girar la mirada vi a Lesbia riéndose de mis acciones mientras se acercaba lentamente a mí. Con palabras extrañas que parecían detener a todos los presentes menos a mí, me preguntó si estaba dispuesto a quedarme para siempre a su lado. Sin pensarlo le respondí que sí, convencido de que era mi sueño estar a su lado. Ella aceptó y me citó para la noche siguiente, advirtiéndome que no debía fallarle. Le di mi palabra y regresé con mis amigos, que apenas podían sostenerse por lo borrachos que estaban. A la mañana siguiente desperté cerca de las 10 de la mañana, y mis compañeros, que estaban aterrados, me exigían escapar del pueblo, pues una multitud se preparaba para lincharnos por haber dejado gravemente herido al único hijo del cacique. Yo, sin embargo, me negaba por completo, y con firmeza les dije que me quedaría porque había dado mi palabra a Lesbia y no podía faltar a la cita. Mis amigos desesperados insistían en que era un necio, que aquella mujer nunca sería para mí, y que si me quedaba terminaría condenado. Finalmente, tras varios minutos de discusión, escapamos de aquel lugar y alcanzamos el único autobús que salía hacia la Ciudad de México. Subí demasiado enfadado, pero para mi sorpresa, justo a los 500 metros de la salida del pueblo, el vehículo se descompuso y no pudo repararse. Lo empujamos cuesta abajo hasta detenerlo en un punto del camino, y mientras orinábamos en el monte descubrimos algo aterrador. Bajo nuestros pies yacía un esqueleto, y más abajo aparecieron otros, uno tras otro, como si aquellos restos pertenecieran a personas que nunca lograron escapar del pueblo. El miedo nos paralizó por completo, pues todo indicaba que podían haber corrido nuestra misma suerte. Decidimos regresar al hotel y esperar hasta el amanecer para tomar la siguiente corrida. Al día siguiente lo logramos, pero la desgracia se repitió de nuevo, pues increíblemente el nuevo autobús también se descompuso en el mismo lugar donde estaban aquellos huesos. Estábamos analizando la situación, cuando de repente apareció el sirviente de Lesbia y nos advirtió que sería inútil cualquier intento de escapar, porque si yo no me quedaba, los tres moriríamos antes de abandonar el pueblo. Nos reveló que yo había hecho un pacto con la hija de Satanás, y con ella no se jugaba. Aquel joven, que parecía noble a pesar de su destino, confesó parte de la verdad. Lesbia no era ninguna muchacha de 22 años, en realidad rondaba los 70, y era la mujer del propio cacique, quien agonizaba postrado en cama. Su apariencia juvenil era producto de la sangre que bebía de los hombres que caían en sus encantos, robándoles la cordura hasta dejarlos como cadáveres. Así había condenado al cacique, y ahora estaba por terminar con la vida de su hijo, arrojando después los esqueletos a la entrada del pueblo, como advertencia para todos aquellos ingenuos que como yo caían rendidos ante su embrujo. Ella prácticamente dominaba el pueblo, decidía quién entraba o salía, y cuando ya no había hombres jóvenes para alimentarse, se alimentaba de la sangre de los niños. Al escuchar aquello, los tres temblamos de pies a cabeza, convencidos de que difícilmente saldríamos con vida. No esperamos al amanecer, y esa misma noche intentamos cualquier cosa para abandonar el lugar,
pero nadie quería ayudarnos. Los taxis sabían que nos buscaban, y los coches particulares temían desatar la furia de Lesbia, la bruja matahombres del pueblo. De repente apareció una camioneta en la que viajaba una pareja con sus 2 hijos, y casi de rodillas suplicamos que por el amor de Dios nos ayudaran a escapar antes de que aquella mujer nos matara. En ese instante conocí lo que era el verdadero miedo. El hombre con una mirada de impotencia nos preguntó si era Lesbia quien quería acabar con nosotros, y cuando le respondí que sí, confesó que todo el pueblo llevaba más de medio siglo sometido a su poder, y que quien se cruzaba en su camino rara vez lograba sobrevivir. Nos prometió ayudarnos aunque no sería fácil, y nos ordenó subir a la caja de la camioneta donde nos cubrió con una manta, y nos pidió rezar a la Virgen y a los santos, pues nadie había logrado salir con vida del pueblo. La camioneta apenas avanzó unos metros, cuando justo en la entrada del pueblo comenzó a fallar como los demás vehículos. En ese mismo lugar escuchamos gritos de auxilio, lamentos y súplicas que parecían provenir de los esqueletos abandonados a la orilla del camino. Mi mente, que estaba quebrada por el horror, pidió perdón a Dios por haber sido incrédulo y no escuchar a mis amigos, y entonces, como si fuera un milagro, la camioneta logró cruzar aquella maldita frontera, dejándonos en un pueblo cercano pasada la medianoche. Agradecimos de rodillas al hombre y a su familia por habernos salvado, y finalmente al día siguiente conseguimos llegar a la Ciudad de México. Esa experiencia quedó grabada en mi memoria como una pesadilla que aún siento tan cercana como si hubiera ocurrido ayer. Desde entonces cuento mi historia a los jóvenes para que no cometan la necedad de pactar con una bruja o con cualquier ser de bajo astral, porque al inicio parece un juego inofensivo, pero las consecuencias son terribles. Gracias a dicho tormento decidí entregar mi vida a Dios y me convertí en fraile franciscano, y hasta el día de hoy no dejo de agradecer que se me haya permitido seguir vivo para dar testimonio de aquella aberrante bruja que aún habita en ese maldito pueblo olvidado de Dios. Mi tatarabuelo Esteban había sido un soldado que, tras servir en el ejército mexicano, deseaba llevar una vida más tranquila y rural, como la que había conocido antes de enlistarse. Se casó con una bella muchacha originaria de Texcoco llamada Carmen, pues él venía de Veracruz y buscaba formar una familia tradicional con ella. Carmen era huérfana, pues había perdido a sus padres y vivía bajo el cuidado de su tía, una mujer que la trataba más como esclava que como sobrina. Cansada de esa vida, Carmen decidió escapar con Esteban. Sabían que no podían quedarse en Texcoco ni en Veracruz, pues la tía los encontraría, ya que conocía los orígenes de Esteban. Entonces mi abuelo habló con un pariente suyo y le explicó que acababa de casarse y no quería que su esposa sufriera más maltratos, que tampoco seguiría en la armada y que harían lo que pudieran para salir adelante, pero necesitaban un lugar alejado y barato donde comenzar de nuevo. Su familiar le recomendó llegar a pequeño pueblo al sur del estado de Puebla donde había pocas casas, mucho terreno y la posibilidad de establecerse con tranquilidad. Esteban aceptó y partió con su joven esposa rumbo a esa comunidad. Allí comenzaron desde abajo. Carmen se mantenía cosiendo ropa mientras él trabajaba el campo y elaboraba pirotecnia, oficio que había aprendido en Veracruz. Con el tiempo fueron haciéndose de algunos animales de establo y llevaron una vida sencilla de campesinos. Mi abuelo construyó un gran gallinero para sus aves de corral, consiguió una pequeña parcela que cultivaba con esmero, y su esposa ya embarazada se sentía más segura. Sin embargo, comenzaron a correr rumores sobre brujas en la región, así que Esteban decidió reforzar su humilde casa de adobe y techo de palma. Una noche comenzaron a escuchar a las gallinas cacaraquear con desesperación. Él se mantenía alerta pensando que quizás se trataba de un coyote o de algún ladrón que quería robarle lo poco que tenía. Al principio prefirió no salir, pues pensaba en cuidar de Carmen y del bebé que venía en camino,
pero a la mañana siguiente descubrió que el gallinero estaba destrozado y que le faltaban varias gallinas. Esto se repitió por varias noches, cacareos y muchos disturbios, y al día siguiente más gallinas desaparecidas. Una noche decidió no dormir, y en cuanto escuchó ruido en el gallinero comenzó a desatar la pesada cadena con la que atrancaba la puerta. Al salir alcanzó a ver una figura huyendo con sus gallinas en la mano. Lleno de furia le gritó maldiciones y salió corriendo tras aquella presencia, confiado en su entrenamiento militar, seguro de que podría enfrentarse a cualquier ladrón, pero esa cosa escapó rápidamente y desapareció en una barranca cercana. Al día siguiente le contó lo ocurrido a un vecino, quien le dijo que no fuera tonto, y que ya que sabía hacer pirotecnia lo mejor sería tronarle un cohete. Mi abuelo tomó en serio aquel consejo, y esa misma noche preparó una explosión que lanzó fuegos artificiales por el aire, lo cual provocó el enojo de varios vecinos que se despertaron sobresaltados por el estruendo. Sin más opciones decidió mantenerse en vela frente a su casa, con el machete a un lado mientras Carmen y el perro permanecían adentro. Mi abuelo estaba confiado en que si algo entraba, al menos el animal sabría defender a su esposa y al hijo que estaba por nacer. Aquella noche el sueño estaba por vencerlo, pero volvió a escuchar el alboroto en el gallinero, y juró que esta vez detendría lo que fuera que estuviera robando a sus animales. Confiado en que se trataba de un hombre al que podría vencer con los puños, salió totalmente desarmado. Sin embargo, al entrar al gallinero vio con horror cómo un ser de 4 patas estaba erguido sobre 2 extremidades. Hacía manojos con sus gallinas, eligiendo entre todas las más gordas. Mi abuelo se asustó profundamente al ver que aquella criatura tenía cuerpo amorfo, manos humanas y rostro de perro. Estaba completamente desnuda y cubierta de pelo, y daba la impresión de ser un hombre lobo. La criatura lo encaró con fiereza, pero Esteban, decidido a defender lo suyo, tomó un palo y comenzó a pelear con aquello. Sin embargo, el monstruo era feroz y violento. Dejó caer a las gallinas y escapó del gallinero, no sin antes morder la mano de mi abuelo con tal fuerza que le desgarró la carne. En ese momento mi abuela Carmen, que había escuchado el alboroto, salió de la casa y soltó al perro, el cual persiguió a la bestia que volvió a escapar hacia la barranca. Esteban tenía el brazo cubierto de sangre y las marcas de los dientes de aquella criatura impresas en la piel. Desde aquella noche esa criatura jamás volvió a regresar, pero mi abuelo quedó para siempre con esa cicatriz en el brazo, como testimonio de lo que enfrentó bajo la sombra del monte. En tiempos muy remotos, durante los inicios de un pueblo del Estado de México llamado San Pedro, vivía una joven y hermosa mujer llamada Mariana. Su belleza tenía embrujados a todos los hombres del lugar, y ella se aprovechaba de esa situación para exigirles constantes presentes demasiado costosos. Con el paso del tiempo empezó a tener problemas con la gente del pueblo. En cierta ocasión, un joven proveniente de una comunidad cercana llegó a San Pedro y quedó fascinado con su impresionante belleza. Sin embargo, la orgullosa Mariana lo despreció de inmediato. El muchacho fue demasiado insistente, y no hubo día en que no se paseara cerca de ella, hasta que finalmente logró llamar su atención. Entonces la joven estableció sus condiciones. Quien quisiera casarse con ella debía colmarla de presentes y cumplir con cada uno de sus caprichos al pie de la letra. El hombre aceptó sin dudarlo y comenzó a satisfacer todas sus exigencias. Pasó el tiempo, y tras haber complacido a Mariana en cada uno de sus deseos, él reclamó que ya era momento de que se convirtiera en su esposa. La mujer, con crueldad y burla, le dijo que solo le quedaba una última prueba y que de ella dependería su matrimonio. Le ordenó que la esperara a la medianoche en el bosque que estaba en las afueras del pueblo. Cuando llegó la hora, Mariana ya lo aguardaba. Con una tranquilidad inquietante le reveló su secreto. Ella se mantenía hermosa y joven,
porque cada cierto tiempo debía bañarse con la sangre de un bebé recién nacido y devorar su carne. Cuando no había niños se conformaba con la sangre de algún animal, siempre que fuese fresca. Le advirtió que si durante 5 noches consecutivas él le entregaba lo que pedía, entonces cumpliría con su palabra y se casaría con él. El joven, enamorado y atado por una extraña fuerza que lo dominaba, quedó horrorizado ante aquella confesión. Su valentía no fue suficiente para rechazarla, y terminó aceptando el pacto, a pesar de lo atroz de la petición. Sin importarle el costo, decidió seguir adelante para ganarse el amor de Mariana. Cumplió con cada encargo, y antes del amanecer del 5.º día dio por terminado lo prometido. Ese mismo día le exigió a Mariana su respuesta. La mujer, satisfecha de ver que no había faltado a ninguna de sus órdenes, aceptó unirse con él. De esta forma terminaron por casarse, y tras algunos días decidieron mudarse a un pueblo donde nadie los conociera, iniciando una vida como marido y mujer. Decidieron vivir en una cabaña al otro lado del río, pero con el paso de los días la mujer enfermó gravemente. Su belleza se marchitó, su piel perdió todo rastro de juventud y comenzó a morir lentamente. En medio de su agonía suplicó a su esposo que le consiguiera más sangre a cualquier precio. El hombre, cansado de aquellas prácticas aberrantes, se resistía, pero al verla sufrir comprendió que si no lo hacía, su bella esposa moriría. Confundido, pensó que quizás si aquello le devolvía su juventud y hermosura, no sería tan grave ceder una última vez, con la condición de pedirle después que abandonara para siempre esos rituales. Mariana, que parecía leer los pensamientos de su marido, sabía que en el fondo la amaba demasiado como para negarse. Entre súplicas le exigió que se apresurara, y le advirtió que esta vez debía traer sangre humana, en especial la de un bebé, pues en el pueblo abundaban, y no sería difícil obtener uno. El hombre, confundido, salió de la cabaña con el corazón dividido. Durante el trayecto escuchó el llanto de un niño proveniente de una humilde casa. La tentación lo dominó por completo, y movido por una fuerza extraña, sustrajo al pequeño sin que los padres lo notaran. Corrió con él hasta la cabaña donde Mariana lo esperaba agonizante, presa de una ansiedad desesperada ante la cercanía de la muerte. Incapaz de sostenerse, la bruja no tenía fuerzas para alimentarse directamente, por lo que el hombre sacrificó al infante con una frialdad impresionante y le sirvió en un plato un poco de su sangre. Mientras lo hacía, recordó que en un inicio ella le había asegurado que solo utilizaba sangre de animales en sus rituales. Esa mentira lo atormentó, pues ahora entendía que desde el principio Mariana se había valido de bebés para sostener su juventud. Sintió rabia y compasión por los inocentes, y un vacío profundo lo consumió al darse cuenta de que jamás sería feliz a su lado. Comprendió también que nunca tendrían un futuro ni hijos propios. Sin embargo, algo oscuro y más fuerte que su propia voluntad lo seguía obligando a cumplir con aquellas atrocidades. Pasaron algunos años, y con ellos las muertes extrañas de niños y animales se multiplicaron. Los campesinos del lugar comenzaron a exigir a las autoridades una investigación, pues las desapariciones eran cada vez más alarmantes. Algunos empezaron a sospechar que una bruja era la causante de aquellos males, ya que no parecía posible tanta desgracia junta. Los rumores crecieron demasiado, y pronto las miradas recayeron en la pareja que habitaba en lo alto de la montaña del otro lado del río. Aquellos dos vivían apartados de todos, y no tenían hijos. Nunca hablaban con nadie, y jamás se les veía trabajar. Su aislamiento y el hecho de habitar en un lugar de difícil acceso hicieron que los campesinos los señalaran como responsables de las desgracias que azotaban la región. Pronto comenzaron a circular rumores de que la mujer era una bruja, pues durante las noches se encendía una gran fogata y bailaba alrededor de ella en extraños rituales. La noticia se propagó rápidamente por el pueblo,
y la gente enfurecida y temerosa decidió dirigirse a la cabaña. Cuando tumbaron la puerta fueron testigos de una escena espantosa, pues Mariana devoraba con voraz apetito el cuerpo de un inocente bebé. De inmediato la capturaron y la ataron, y sin piedad le prendieron fuego. La bruja murió calcinada, pero su marido no corrió la misma suerte, ya que esa noche no se encontraba en la cabaña. Los presentes aseguraron que a pesar de estar envuelta en llamas, Mariana seguía riéndose con burla y lanzando maldiciones. Cuando la casa terminó de arder y los campesinos estaban por retirarse, se escuchó una voz tétrica que proclamaba que ninguna bruja estaba desamparada, pues sus poderosos guardianes siempre las cuidaban, y que cada vez que eran dañadas, ellos se encargaban de ajustar las cuentas. Tras aquellas palabras, un grito estremecedor salió de la boca de Mariana, antes de que finalmente muriera totalmente calcinada. Del esposo poco se supo nada más. Se decía que al ver su hogar reducido a cenizas, prefirió regresar a su pueblo natal en Toluca. Hasta la fecha, quienes visitan aquel sitio aseguran escuchar los gritos de Mariana, pues su alma quedó atrapada para siempre entre las sombras de aquel lugar. Me llamo Ramón Flores Magón. Soy originario de San Andrés Tuxtla en el estado de Veracruz, pero actualmente vivo en otro lugar. Quiero contar una experiencia desagradable que viví hace muchos años y que me hizo comprender que la maldad existe y a veces viene de quienes menos lo imaginamos. Cuando tenía 10 años vivía con mi madre y mi hermanita de apenas 2 años. Mi padre nos había abandonado y en ese entonces no sabía el por qué. Con el tiempo descubrí que era un delincuente y había terminado en la cárcel acusado de robo y problemas sexuales. Desde entonces nunca más lo volví a ver. Mi madre nos decía que se había ido a trabajar a otro lugar para ganar dinero, pero en realidad nunca me importó. Él jamás me quiso, y yo tampoco lo necesitaba en mi vida. Por aquellos años mi madre trabajaba de noche en una tabacalera, y aunque mis abuelos nos cuidaban siempre me daba miedo que ella tuviera que salir en la oscuridad. En el pueblo se contaba la historia de un hombre que podía transformarse en cerdo para espantar a la gente. Decían que algunos lo habían visto, y entre ellos estuvo mi tío, un hombre borracho que cada fin de semana gastaba su sueldo de albañil en las cantinas. Una noche regresaba tambaleándose por un callejón solitario cuando se encontró con un cerdo enorme. Al acercarse distinguió que tenía colmillos descomunales y que bramaba de manera espantosa, como si quisiera atacarlo. Aquella criatura lo persiguió hasta su casa, pero por suerte logró llegar sano y salvo. La impresión fue tan fuerte que desde entonces dejó de salir de noche a beber. Con los años esa historia fue olvidándose poco a poco. Cuando cumplí 19 años tuve que dejar los estudios por problemas económicos y comencé a trabajar en un mini súper. Mi objetivo era juntar dinero para poder entrar a la carrera de ingeniería industrial y demostrarme que podía alcanzar mis metas. En esa época conocí a Vanessa, una muchacha muy linda que se convirtió en mi novia. La amaba con todo mi ser. Ella también había dejado de estudiar y trabajaba como mesera en una taquería del Boulevard. Como nuestros horarios no coincidían, solo podíamos vernos los domingos por la mañana, mi único día de descanso. Recuerdo que una noche de sábado me quedé leyendo hasta tarde, ya que al día siguiente no trabajaba. Cuando el sueño me venció apagué la luz y cerré los ojos. De repente escuché un fuerte golpe sobre el techo de lámina. Al principio pensé que se trataba de un gato, pero el ruido era más pesado y venía acompañado de fuertes rasguños. Aquello se mantuvo por un rato, hasta que el ser se desplazó hacia el cuarto de mi madre. Mi hermana, completamente aterrada, corrió a refugiarse conmigo. Me pidió que escuchara con atención, y entonces notamos claramente la respiración de lo que fuera que estaba allá arriba. El jadeo se volvió más intenso.
seguido de arañazos contra las paredes. Minutos después el intruso saltó al patio y lanzó un aullido espeluznante. Me asomé por la ventana y lo que vi me dejó helado, pues se trataba de un enorme perro negro que brincaba la reja que daba a la calle. Su tamaño era descomunal, muy superior al de cualquier perro callejero de la colonia. Lo único con lo que podía compararlo era con un gran danés, y pensé que tal vez se había escapado de algún vecino nuevo. Una semana después comenzaron a circular rumores. Decían que el nahual había regresado, y esta vez no solo para espantar, pues 2 mujeres habían aparecido muertas con el cuerpo drenado de sangre. Conforme pasaban los días, los asesinatos seguían aumentando. En tan solo un mes se encontraron más de 10 mujeres muertas. Algunas habían sido abusadas y asesinadas de manera atroz. Los periódicos encabezaban sus notas con frases que decían que el nahual había atacado de nuevo, y los reportes forenses señalaban que en las escenas del crimen aparecían restos de pelos y baba de algún canino, como si el culpable fuese un enorme perro. Las versiones eran muchas, pero entre ellas destacó la de un ranchero que afirmó haberlo visto. Describió a la criatura como un perro gigantesco de pelaje negro, colmillos demasiado filosos y ojos completamente rojos con un hedor insoportable. Según contó, la bestia había matado varias de sus vacas. En medio de esa histeria colectiva, mi mayor preocupación era Vanessa. Ella salía de la taquería cerca de la 1 de la madrugada, y para protegerla solía pagarle el taxi de regreso a casa. No podía dormir tranquilo hasta recibir su llamada confirmando que había llegado bien. Sin embargo, una noche todo cambió. En mi trabajo un compañero renunció sin anticipación y me asignaron cubrir turnos nocturnos. Eso me impedía estar pendiente de mi novia, pues solo alcanzaba a leer su mensaje cuando ya estaba en casa. Una madrugada de viernes revisé mi celular, pero no había ningún aviso suyo. Llamé una y otra vez sin obtener respuesta. Una sensación de angustia me invadió, y desesperado corrí hasta su casa, que se encontraba a unos 15 minutos. Al llegar me encontré con un panorama desolador. La vivienda estaba llena de familiares y vecinos con semblantes de dolor. Entre la multitud reconocí a su tía, quien entre lágrimas me dio la noticia que jamás hubiera querido escuchar. Vanessa había sido asesinada. Su cuerpo había aparecido en un terreno baldío, y todo apuntaba a que el responsable era el maldito nahual. Mi mundo se derrumbó por completo, y sentí que la felicidad me había sido arrebatada de golpe. Mi primer amor se había ido para siempre. No describiré el estado en el que encontraron su cuerpo, solo diré que ella no merecía un final tan atroz. En su entierro juré venganza, pues aquel animal pagaría con sangre el haberme arrebatado lo más valioso que tenía. Al día siguiente la policía anunció la captura del presunto nahual, un chamán de edad avanzada llamado Tomás Suárez. Muchos lo señalaban como culpable, pues aseguraban que hacía años él había sido el cerdo del que tanto se hablaba en el pueblo. Se organizó incluso un juicio comunitario, y gran parte de la gente exigía la pena de muerte. Pero esa misma noche, mientras Tomás permanecía bajo arresto, un ganadero fue brutalmente atacado por la bestia. Sobrevivió con graves heridas en todo su cuerpo, lo cual dejaba claro que el chamán no era el verdadero nahual. Sin pruebas suficientes, Tomás fue liberado, aunque no salió ileso, pues un grupo de pobladores lo agredió, lanzándole piedras que lo dejaron herido en la cabeza. Yo, en cambio, no pensaba quedarme de brazos cruzados. Mi sed de justicia se convirtió en obsesión. Sabía que debía encontrar al verdadero culpable y acabar con él. Mi primo, que era policía, me mantenía informado de los nuevos ataques, y todas las víctimas seguían siendo mujeres. Con el tiempo comprendí que si quería tener alguna oportunidad, debía buscar ayuda con algún experto,
y ya tenía en mente a la única persona capaz de apoyarme en esta cacería. Decidí visitar la comunidad de Ruiz Cortines, pues allí vivía don Tomás, el chamán que tiempo atrás habían señalado como el Nahual. Yo sabía que a pesar de todo era el único que podía ayudarme. Preguntando entre la gente logré dar con su casa, una choza vieja levantada en la orilla de un cerro. Lo encontré afuera con las secuelas de la herida que le habían causado. Al principio me rechazó con desconfianza, convencido de que mi intención era molestarlo. Negaba una y otra vez ser el Nahual, pero yo no estaba allí para acusarlo. Le expliqué que mi propósito era otro, el de encontrar a la bestia y vengar la muerte de mi amada. Conmovido, don Tomás me permitió entrar, y me confesó que años atrás él mismo había sido un nahual que tomaba la forma de un cerdo. Sin embargo, nunca tuvo intención de matar a nadie, pues solo lo hacía por diversión. En una ocasión, desesperado por la salud de su esposa que estaba enferma, se transformó para entrar en una farmacia y conseguir medicinas. Un hombre lo descubrió y lo enfrentó con una pistola cargada con balas curadas. Temiendo por su vida y presionado por salvar a su esposa, don Tomás accedió a entregarle el secreto del nahualismo. Durante una semana realizó un ritual de posesión, en el cual aquel hombre eligió transformarse en perro. Desde entonces Tomás perdió el don que había tenido desde su nacimiento, y el nuevo portador se convirtió en la criatura que estaba aterrorizando a la región. El chamán admitió su error con pesar, pues nunca imaginó que aquel hombre era un criminal y cargaba con la culpa de cada muerte. Con firmeza me dijo que lo único que quedaba era detenerlo. Me advirtió que la bestia no era inmortal, pues si moría el animal también moría el hombre. Mientras me preparaba para el enfrentamiento llegó un visitante más. Era don Ernesto Ochoa, un ganadero que había sobrevivido al ataque del Nahual y buscaba venganza, así que los tres decidimos unir fuerzas. Ernesto organizó una trampa en su propio rancho. Ordenó a sus trabajadores cavar un profundo hoyo junto a un árbol, y como carnada utilizamos 2 borregos sacrificados. Los colgamos de las ramas y esparcimos sus vísceras en el suelo, cubriendo la trampa con una manta disimulada entre hojas secas. Sabíamos que el olor de la sangre llamaría la atención de la bestia. Nos escondimos entre los arbustos a unos metros. Don Tomás llevaba una escopeta y un líquido preparado con flores y agua bendita, capaz de irritar al monstruo. Yo portaba un machete filoso dispuesto a hundirlo en su carne. La espera fue demasiado larga, hasta que Tomás aseguró sentir su presencia. De repente un aullido desgarrador retumbó en el monte, pues el nahual se acercaba. En cuestión de segundos vimos como un bulto enorme saltaba el alambrado con una velocidad impresionante. La criatura no sospechaba la trampa. Se levantó en 2 patas frente al árbol, mostrando un cuerpo que fácilmente superaba los 2 metros de altura. Entonces, al dar un paso en falso, cayó en el hoyo. De inmediato corrimos para atacar, pero apenas iluminé el pozo cuando aquella cosa saltó con una fuerza descomunal y cayó directamente sobre mí. Tenía al enorme perro encima de mí, inmovilizándome con todo su peso. El miedo me paralizó y apenas podía respirar. Su baba viscosa caía sobre mi rostro mientras acercaba el hocico para olerme. Extrañamente no me atacó de inmediato, sino que me observó fijamente como si me reconociera. De repente don Ernesto disparó a quemarropa, pero la bala no dañó a la bestia. El nahual se lanzó contra él con furia descontrolada, y en ese instante don Tomás se interpuso recibiendo una brutal mordida en la mano que casi se la arrancó. El viejo chamán resistió el dolor y logró rociarle el líquido preparado con flores y agua bendita, y el monstruo retrocedió tambaleándose aturdido. Aproveché la oportunidad y con toda la rabia que llevaba dentro me lancé contra él. Hundí mi machete en su estómago atravesándolo con toda la fuerza de mi furia. El nahual cayó al suelo agonizando y retorciéndose en lamentos.
Entonces tomé el hacha de don Ernesto dispuesto a terminar con la criatura. Ernesto había corrido a pedir una ambulancia para auxiliar a don Tomás que se desangraba, así que me quedé a solas con la criatura. Lleno de odio lo miré y le grité que había llegado su hora, que aquello era por la muerte de Vanessa, y en ese momento ocurrió lo imposible, pues el nahual habló. Con una voz débil y entrecortada suplicó que no lo matara, y al final terminó llamándome hijo. Ante mis ojos el cuerpo del monstruo comenzó a cambiar. Su rostro animal se transformó poco a poco en el de un hombre. Quedé helado al reconocer que era mi padre. Su cara era la misma que recordaba de la última vez que lo vi en mi niñez. Durante unos segundos pensé que tal vez me estaba engañando, pero don Tomás, con la voz apagada por el dolor, confirmó que ese era el hombre a quien había transmitido su poder años atrás. Aquel ser suplicaba la clemencia de nosotros, pues aseguraba que nunca quiso matar, que era el poder lo que lo controlaba. Le respondí con frialdad que nunca fue ni sería mi padre, que no merecía el perdón ni de Dios ni el mío. Con un solo hachazo le volé la cabeza. La sangre me salpicó el rostro, y entonces lo despedacé por completo, pedazo por pedazo. Al día siguiente los periódicos anunciaban en primera plana que un joven del pueblo había matado al nahual. En las fotografías aparezco sonriente cargando su cabeza como trofeo. Incluso el presidente municipal reconoció mi valentía. Don Ernesto, agradecido, me obsequió 2 novillonas y gané el respeto de la gente del pueblo, pero hasta hoy jamás revelé la verdad. Nunca conté que el nahual era mi propio padre, pues solo don Tomás, que en paz descanse, conoció ese secreto. Me gustaría contar mi historia porque lo que viví recientemente sigue quitándome el sueño por las noches. Mi nombre es Esmeralda, y tengo una amiga muy cercana que hace apenas unos meses se convirtió en madre primeriza. Desde niña han escuchado historias sobre brujas, esas entidades oscuras que se transforman en aves para merodear los techos y buscar bebés recién nacidos. Dicen que se alimentan de su alma y de su inocencia, y que solamente atacan durante la noche. Aunque para muchos son solo leyendas, para quienes vivimos en zonas rurales su existencia es parte del miedo cotidiano. Mi amiga de tan solo 21 años quedó embarazada sin el apoyo del padre de su hija. Aquel hombre decidió abandonar toda responsabilidad y dejarla sola. Yo no podía permitir que atravesara ese momento sin compañía, así que decidí mudarme con ella durante un tiempo para ayudarla con su bebé. Cuando nació la pequeña sentí una mezcla de alegría y angustia. Estaba feliz por la llegada de una nueva vida, pero no podía ignorar la sensación constante de amenaza que flotaba en el ambiente. El lugar donde vivimos es conocido por relatos de apariciones de seres que se alimentan del miedo. La primera semana transcurrió en relativa calma, pero pronto comenzaron las señales. Pasada la 1 de la madrugada empezamos a escuchar ruidos sobre el techo, como pasos descalzos que crujían sobre la lámina caliente por el sol del día. A veces se mezclaban con un aleteo pesado y profundo que no podía pertenecer a un ave común. Aquellos sonidos eran inquietantes y se repetían cada noche como si fueran un ritual. Lo más perturbador era que mi amiga nunca se daba cuenta de nada. Por más que intentaba despertarla, su cuerpo permanecía inmóvil, como si algo más fuerte la mantuviera atrapada en un estado de inconsciencia. Yo, en cambio, sentía el terror con los sentidos afilados. No lograba dormir, y mis oídos estaban atentos a cada crujido y a cada movimiento. En una ocasión, uno de los vecinos se acercó a decirnos que había visto a una mujer de figura difusa caminando por el techo, justo sobre nuestra habitación donde dormíamos con la bebé. Esa imagen quedó clavada en mi mente como una advertencia silenciosa, y las noches siguientes se tornaron más intensas. El llanto de la bebé se volvía incontrolable, y en una de esas madrugadas escuché la risa de una mujer en el exterior,
junto con el golpeteo de piedras lanzadas contra la ventana. Entonces una sensación extraña se apoderó de mí. Comencé a sentir un cansancio inexplicable, como si una presencia intentara cerrarme los ojos a la fuerza. Mi cuerpo entero pesaba demasiado, y el sueño me envolvía sin permiso, y mi amiga seguía sin moverse. Algo me decía que no podía ceder, que si me rendía a aquella presencia maligna cumpliría su objetivo. A pesar del miedo me mantuve firme. Recité oraciones con todas mis fuerzas, como un escudo invisible entre nosotras y esa cosa que nos acechaba. No sabía de dónde sacaba la energía, pero sabía que no podía permitir que se llevaran a la bebé. El ambiente comenzó a cambiar y de repente los ruidos cesaron. El llanto de la niña se fue apagando lentamente y la presión en el ambiente desapareció. Al amanecer mi amiga despertó con los ojos enrojecidos y el rostro desencajado. Me confesó que había escuchado todo, pero que durante la noche sintió su cuerpo completamente inmovilizado, como si una fuerza oscura le impidiera despertar y pedir ayuda. Nos abrazamos en silencio. A pesar de no haber cruzado palabras, ambas sabíamos lo que había ocurrido. Ese mismo día, sin pensarlo 2 veces, llevamos a la bebé a bautizar. Desde entonces nunca más volvimos a escuchar ruidos extraños en el techo. La paz regresó a nuestro hogar, como si aquel acto de fe hubiera sellado cualquier acceso a la oscuridad. Cuento esta historia no para causar miedo, sino para advertir a las personas que no creen en esto. Estas cosas verdaderamente existen y se alimentan del temor y de la vulnerabilidad. Si alguna vez alguien se encuentra en una situación similar, lo más importante es no mostrar miedo, no rendirse y confiar en la fuerza divina que siempre nos protege. Porque cuando uno se encomienda con fe, ninguna oscuridad puede contra la luz. Las historias de los abuelos son tan reales y fascinantes que sin duda te dejan volando la imaginación. De entre todas las historias que mi abuela me contó, recuerdo una en especial, pues me dejó completamente impresionado. Nos comentó que en cierta ocasión, un joven del pueblo llamado Flavio, de tan solo 16 años de edad, andaba en el monte cazando cualquier animal que atravesara en su camino. No podía cazar animales grandes porque solo llevaba una resortera, puesto que carecía de un rifle debido a que eran muy pobres. El muchacho todos los días salía para buscar comida al campo, pues necesitaba llevarles algo de comer a su madre y a sus 2 hermanos menores, ya que su padre había desaparecido hace varios años. Algo raro había pasado con él, pues un día salió cuando su madre estaba embarazada de su hermana más pequeña, pero jamás regresó. Había pasado tanto tiempo de aquel evento que ni siquiera recordaba cómo era su rostro. Por eso sentía la responsabilidad de alimentar a su familia por ser el más grande. De repente un par de liebres interrumpieron sus pensamientos al salir corriendo de unos matorrales. Flavio sigilosamente las fue siguiendo, esperando acertar un disparo con su resortera, así que se fue tras ellas disparándoles con pequeñas rocas sin acertar un solo tiro. Pero por las ansias de cazar algo, no se percató que las liebres cada vez lo alejaban más del monte y comenzaban a internarse en el árido desierto. Cuando pasó el tiempo se dio cuenta que estaba perdido en medio de la nada. No sabía qué ruta seguir, y mientras más caminaba, más se internaba en esas tierras llenas de mezquites y cactus, mermando sus fuerzas por el calcinante sol. Por si eso fuera poco, la tarde estaba cayendo. Pronto llegaría la noche, y con ella otro peligro más, ya que en esos lugares abundaban las serpientes de cascabel, y todos saben lo mortífero que es su veneno. Caminó sin siquiera saber hacia dónde se dirigía, hasta que el sol se ocultó, y la luna salió alumbrando con su tenue luz el firmamento. Sus ojos distinguieron entre la oscuridad que entre una roca y un mezquite, la naturaleza había formado una pequeña cueva, y se dispuso a ingresar en ella para pasar ahí la fría noche,
pero al tratar de hacerlo el sonido de un cascabel le advirtió del peligro. La pequeña cueva estaba habitada por una serpiente. Tomó su resortera y le disparó directo a la cabeza. Sin saberlo, aquella serpiente de cascabel llegó para hacer su cena y calmar el hambre del muchacho. Como pudo, la destazó utilizando una pequeña navaja que llevaba consigo, y después devoró con avidez su carne cruda. Luego el sueño y cansancio lo vencieron. El muchacho se quedó dormido toda la noche entre los cantos de las chicharras y aullidos de los hambrientos coyotes. Por la mañana los ardientes rayos del sol lo despertaron. No le quedaba más que seguir caminando para tratar de encontrar su casa o algún poblado que estuviera cerca. De repente se topó con unas huellas parecidas a las de un perro, pero mucho más enormes. Una de ellas la tapaba la sombra de un huizache, y la fría noche había generado rocío acumulando una poca de agua en ella. Flavio bebió la más que pudo, calmando un poco su sed. Sin embargo, también se dio cuenta que estaba en peligro porque las huellas no parecían pertenecer a un canino común. Se preguntaba qué tipo de animal había pasado tan cerca de él, pero más adelante notó que también estaba un rastro de sangre. Con extrañeza siguió aquel rastro, mismo que lo llevó hasta donde estaba un hombre herido con un balazo en el pecho. El muchacho imaginó que el hombre estaba muerto, pero al tratar de tocarlo abrió los ojos y le pidió una poca de agua. Flavio le contestó que no tenía agua, y la poca que encontró se la había tomado. El hombre le dijo que traía un cántaro lleno de agua, pero al ser herido no supo dónde había quedado. Aquel chico se puso a buscarlo hasta que lo encontró entre unos arbustos. Afortunadamente no se había roto y tenía mucha agua. Luego le dio a beber y después le ayudó a levantarse. Lo sentó bajo la sombra de un cactus, y el señor le preguntó qué andaba haciendo un chico en ese lugar tan peligroso. Cuando Flavio le platicó todo y le habló de su familia, el hombre le preguntó cómo se llamaba. Una vez que le contestó, el hombre le preguntó más cosas y llegó a la conclusión de que se trataba de su hijo. El muchacho, a pesar de todo lo sucedido, lo abrazó llorando esperando que le contara por qué los había abandonado. Su padre le dijo que en ese entonces había una mujer muy mala en el pueblo y quería que los dejara para irse a vivir con ella. Lo amenazó diciéndole que si no lo hacía los mataría a todos, o simplemente enviaría un mal con el cual sufrirían mucho. Se decía que la mujer era una bruja muy poderosa, tanto que lanzó sobre él una maldición. Lo contagió de su sangre para que se pudiera convertir en una bestia. Las huellas que había visto atrás le pertenecían a su padre, y en ese momento le confesó que tenía la maldición del nahualismo. Los abandonó porque solo ella lo podía dominar, ya que había sido creado con uno de sus hechizos. Le ordenó que terminara con su familia, pero como no la obedeció le mandó un grupo de hombres para que terminaran con él, y así durante estos años, el hombre había estado escapando de los ataques de aquella bruja. Así estuvieron platicando todo el día hasta que llegó la noche. El padre de Flavio sabía que no se recuperaría, pues había sido herido con una bala curada y sabía que era mortal. Entonces le dijo a su hijo que si quería proteger a sus dos hermanos y a su madre, debía convertirse en un nahual como él. De igual forma le dijo que si no lo hacía nunca podría salir de ese lugar con vida. Flavio le preguntó que cómo podría convertirse en esa bestia. Su padre, sin responderle, y con las pocas fuerzas que le quedaban, se convirtió en un animal impresionante ante la mirada atónita de su hijo. Primero le brotó un enorme hocico con grandes colmillos. Después sus pies y manos se convirtieron en poderosas garras, para luego tomar la forma de una clase de lobo. El muchachito, a pesar de que era su padre, sintió mucho miedo, pues en algún momento había escuchado hablar acerca de los nahuales, pero nunca había visto una bestia como esa. De repente aquella criatura tomó las manos de su hijo, y luego de recitar unas palabras en un dialecto indígena, regresó a su forma humana pero careciendo de vida.
Después de eso el chico cayó sin sentido. Cuando despertó ya era muy de madrugada y miró a su padre que estaba muerto. El joven intentó avanzar unos metros, pero de repente comenzó a sentir un dolor demasiado intenso y pensó que su fin había llegado. Nuevamente perdió el conocimiento y después de unas horas despertó y sentía que todo su cuerpo le ardía por dentro. A palabras del muchacho decía que se estaba quemando. Tenía una fiebre demasiado alta y en ese lugar nadie podría ayudarlo. Solamente se revolcaba entre la arena caliente tratando de mitigar su dolor, pero todo era inútil, pues sentía que su corazón en cualquier momento dejaría de latir. Sin embargo, al caer la noche el cuerpo empezó a cambiar completamente. De medir 1,5 metros, ahora medía casi el doble. No sabía qué estaba sucediendo. Había perdido la cordura, aunque en su mente había vagos recuerdos de lo vivido horas antes con su padre. A pesar de todo esto, su mente solo le indicaba matar. No sabía a quién, pero debía hacerlo. Miró el cuerpo de su padre y lo cargó. Después tomó un camino guiándose por su instinto y el olfato animal. Caminó toda la noche sin descanso, hasta que a lo lejos divisó una tenue luz que salía de un humilde jacal. Su instinto era feroz y parecía el de un animal irracional, pero algo en su mente le decía que no debía hacerles daño a los que habitaban esa casa. Colocó con mucho cuidado en el suelo su carga para tomar un respiro. Luego de unos minutos lo volvió a cargar y se dirigió hacia aquel jacal con mucho cuidado. Cuando estaba más cerca con su increíble vista y en completa oscuridad, pudo distinguir que unos hombres amenazaban a una mujer y a 2 niños tratando de incendiar su casa con unas antorchas. Sin sentir el peso que traía en sus espaldas, corrió lo más rápido que pudo. Después de dejar a su padre en el piso, se abalanzó contra aquellos hombres que aterrados no creían lo que estaban viendo. Todos a una voz de mando dispararon, pero como sus armas no contaban con balas curadas, no le hicieron daño alguno. El animal terminó con todos y cada uno de aquellos hombres. Después todo quedó en silencio absoluto. Aquella mujer no sabía qué estaba sucediendo, y aterrada solo se abrazaba de sus pequeños hijos cubriéndolos con sus enaguas, pensando que aquella bestia endemoniada acabaría con ellos también. Al escuchar la voz de la mujer, el muchacho cayó en cuenta que se trataba de su madre, y en ese momento recuperó un poco de su cordura. Al escuchar la voz de su amado hijo, su madre no podía creer lo que estaba viendo, y con un poco de temor lo abrazó. No sabía por qué se había convertido en esa bestia, pero como fuera la situación se trataba de su hijo. Entraron a la casa, y Flavio empezó a contarle todo lo que había vivido. Ni siquiera tuvieron tiempo de velar debidamente el cuerpo de su padre, así que lo enterraron a un lado de su jacal entre unos nopales que tenían sembrados. Ellos sabían que debían escapar antes de que la bruja fuera para hacerles un mal como se lo hizo a su padre. Sabían que podría mandar a más hombres para intentar matarlos. Ese mismo día se despidieron del pueblo, no sin antes contar esta impresionante historia. Entre los testigos de aquella tarde se encontraba mi abuelita, que en ese tiempo era solo una niña. Ella cuenta que pudo ver la mirada de aquel muchacho y tenía una especie de brillo en sus ojos. Esta historia sucedió en un pequeño pueblo del estado de Durango, y créanme que hasta la fecha se sigue contando este impresionante relato para que no quede olvidado con el tiempo. En una ocasión unos pobladores que al amanecer caminaban por una brecha, escucharon quejidos de agonía. Al buscar entre la maleza descubrieron que los lamentos provenían de la copa de un árbol, y para su sorpresa encontraron a una mujer atrapada entre las ramas. Decidieron ayudarla para que bajara, y una vez en el suelo quedaron horrorizados al descubrir que no tenía piernas. Llevaba consigo una pequeña olla llena de sangre, un brasero y un frasco repleto de dientes humanos.
La mujer se arrastraba implorando que la llevaran hasta Morelos, donde aseguraba tener su casa. Los pobladores desconfiados la trasladaron en cambio a la presidencia municipal. Ante las autoridades confesó que por las noches salía para chupar la sangre de los recién nacidos, pero que en aquella ocasión la sorprendió el amanecer y quedó atrapada en la copa del árbol. Pidió entonces que le trajeran sus piernas, las cuales, según dijo, estaban ocultas entre las cenizas de su fogón. Intrigados y deseosos de resolver el misterio, un grupo de hombres acudió a la casa de la bruja. Allí encontraron a su marido y le indicaron que buscara las piernas entre las cenizas, y para espanto de todos, efectivamente allí estaban. El esposo llevó las extremidades al pueblo donde se encontraba la bruja, misma que ante la mirada atónita de los presentes, se las colocó de nuevo como si jamás las hubiera perdido. La noticia de que habían atrapado a una bruja corrió de inmediato entre los habitantes, y muchos exigían quemarla. Sin embargo, las autoridades municipales declararon que no existía delito que perseguir, por lo que la mujer y su marido quedaron en libertad. Durante muchos años trabajé como taxista en la Ciudad de México y el área metropolitana, pero debido a un incidente que perturbó mi vida, decidí abandonar ese noble y querido oficio. Aquella noche, alrededor de las 11, me encontraba cenando unos tacos junto a otros compañeros, cuando una familia solicitó mis servicios. Acepté llevarlos porque sería mi último viaje antes de irme a descansar. El padre de familia pidió que los llevara a Tullehualco, un pueblo al oriente de la ciudad, pegado a los cerros donde, según se rumora que desde épocas prehispánicas, las brujas realizaban misas negras. El trayecto nos llevó por los Reyes La Paz en el Estado de México, y de allí rodeamos el cerro de Santa Catarina. La oscuridad era absoluta, y ni siquiera la luna iluminaba aquella noche siniestra. Después de unos 40 minutos llegamos al destino. El cliente me pagó y se despidió, pero antes me señaló un camino de regreso, advirtiéndome que no me detuviera bajo ninguna circunstancia en los maizales, sin importar lo que pudiera ver. En un principio pensé que se trataba de una zona peligrosa por asaltos, así que decidí salir lo más rápido posible. El lugar era solitario y desolador. Avancé con cautela para no dañar el carro en los caminos de tierra, rodeado únicamente de milpas y sembradíos. En ese momento de reojo noté un extraño movimiento entre las plantas. Giré ligeramente la vista hacia atrás sin soltar el volante, pero no vi nada raro. Sin embargo, al regresar la mirada al frente me quedé helado, pues frente a mí caminaba una criatura monstruosa. Era semejante a un perro enorme con rasgos de lobo, erguido sobre dos patas y cargando un cerdo entre sus musculosos brazos. La bestia se detuvo a escarbar en el suelo sin advertir mi presencia. De repente giró el rostro y me miró directamente. Sentí cómo la sangre se me congelaba cuando aquella mirada inhumana se clavó en mí. Abrió las fauces y dejó ver una hilera de filosos colmillos, al tiempo que rugía con furia. Sin pensarlo, aceleré de inmediato, casi atropellándolo. La criatura lanzó otro rugido ensordecedor y corrió tras de mí, pero por fortuna no logró alcanzarme. En el retrovisor solo alcancé a ver cómo desaparecía nuevamente entre los campos de maíz. El tiempo se volvió eterno mientras intentaba encontrar la carretera. El silencio era interrumpido únicamente por el crujir de las milpas que parecían destrozarse a cada paso de aquella cosa que todavía me perseguía. Finalmente logré dar con el mismo camino por el que había llegado, y minutos después llegué a la base de taxis donde mis compañeros me esperaban. Tenía la boca seca y estaba confundido, y sin poder articular palabra alguna. Sabía que nadie me creería lo que había visto, así que preferí callar y marcharme a dormir, tratando en vano de olvidar aquella amarga experiencia. Entre los campesinos que habitaban en Santa Catarina, Iztapalapa y Tláhuac,
Había crecido la alarma en los últimos días debido a sucesos que consideraban sobrenaturales. Una antigua leyenda urbana volvió a resonar, pues un supuesto nahual había regresado, y se trataba de un ser demoníaco con la facultad de cambiar de forma a su antojo. Según la creencia, el nahual utilizaba sus poderes para transformarse en algún animal dependiendo de la presa que deseaba atacar. Incluso había quienes aseguraban haberlo visto convertido en un enorme felino. Este extraño ser que nadie había logrado identificar atacaba gallinas por docenas. No se trataba de un animal común porque no devoraba a sus víctimas, sino que únicamente les chupaba la sangre dejando los cuerpos intactos, pero bañados en una especie de baba espesa o jugo gástrico. Después de este evento pasaron algunas semanas, hasta que una noche hice otro viaje hacia la avenida Tláhuac y Nopalera. Al regresar un hombre extraño y de aspecto imponente me hizo la parada, y sin mediar palabra me entregó 100 pesos por adelantado. Encendí el motor y continué el trayecto, pero cuando me indicó que su destino era nuevamente Tullehualco, la sangre se me congeló. Al mirarlo por el retrovisor noté cómo su apariencia comenzaba a transformarse en la misma bestia que había visto aquella espantosa noche. El terror me dominó y abandoné el taxi como pude. Aquel ser también descendió, y con una voz que me estremecía lanzó una maldición. Aseguró que quien se cruzaba en el camino de un nahual no vivía para contarlo. De inmediato corrió con una velocidad sobrehumana perdiéndose en la oscuridad. Aturdido regresé al taxi y conduje de vuelta a la base. Allí aún permanecían algunos compañeros, y les conté lo sucedido aquella noche de pesadilla y lo que había vivido esa misma jornada. El más anciano de ellos aseguró que había tenido suerte de seguir con vida, pues los nahuales no debían dejar testigos. Según su advertencia, aquella criatura había regresado únicamente por mí. Días después, otro cliente relató una experiencia que reforzó el miedo que me acompañaba. Había perdido decenas de gallinas y, decidido a descubrir al responsable, una madrugada se apostó con un rifle de postas para vigilar. El hombre observaba las aves que dormían sobre las ramas de un árbol junto a su vivienda, cuando de repente sintió un golpe violento en la espalda. Su cuerpo cayó al suelo desde lo alto y terminó en el hospital con contusiones que por fortuna no requirieron tratamiento mayor. A su familia le confesó que únicamente había escuchado un ruido fuerte a sus espaldas, muy semejante al cacaraqueo de un gallo mezclado con el aleteo de unas alas pesadas, y después algo lo había arrastrado hasta hacerlo desplomarse. En ese mismo rancho de Tullehualco, a unas 3 cuadras de distancia, se relataba otro suceso ocurrido días atrás. Una señora propietaria de un pato escuchó un ruido fuerte en la madrugada y al salir a investigar encontró al animal muerto. El cuerpo no tenía una sola gota de sangre y estaba cubierto por una sustancia viscosa similar a una baba espesa. Lo más aterrador fue que alcanzó a ver un ave negra de tamaño descomunal alzar el vuelo, mientras de sus ojos brotaba un resplandor semejante al fuego. Sus familiares y vecinos salieron poco después sin poder olvidar lo ocurrido. La manera en que los animales aparecían muertos era desconcertante. Los vecinos estaban acostumbrados a que perros y tlacuaches atacaran a las aves domésticas para devorarlas, destrozando los cuerpos en el proceso. Pero lo que sucedía en aquella zona del oriente de la ciudad era distinto, pues las víctimas aparecían sin rastro de sangre y con restos de aquella sustancia extraña. Un cliente me contó entonces que esas criaturas no eran simples animales, sino brujos nahuales, seres con el don de transformarse en distintas formas para interactuar con las personas. Según la tradición, cada ser humano está protegido y guiado desde su nacimiento por un animal, pero algunos de estos nahuales, al pactar con el diablo, habían corrompido su naturaleza y utilizaban ese vínculo para hacer el mal a sus semejantes. A raíz de todo esto, tomé una decisión definitiva. Vendí el taxi y me dediqué a otro trabajo.
Pasé meses atormentado por pesadillas horribles y jamás me atreví a contar esta experiencia por temor a que me consideraran un loco. Desde aquel día mi vida cambió por completo y al día de hoy sigo temiendo que aquella bestia regrese para llevarme. Cuentan los habitantes del centro histórico de Xochimilco que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un enorme gato comenzó a perturbar las noches en las chinampas. El animal era inquieto y escandaloso, pues pasaba de un techo a otro dando saltos que retumbaban en las láminas de las humildes casas de la época. Su peso era tal que parecía hundirlas por su tamaño, y sus maullidos largos y escalofriantes no dejaban dormir a nadie. Hartos de aquella molestia, los vecinos decidieron organizarse para cazarlo. Una noche todos permanecieron al acecho en completo silencio aguardando la llegada del felino. Cuando por fin apareció comenzó una persecución frenética por las chinampas, hasta que lograron atraparlo, y lo encerraron en un gran tambo justo a la medianoche. La sorpresa llegó al amanecer. Cuando los primeros rayos del sol estaban por asomarse, los vecinos escucharon claramente una voz proveniente del interior del tambo. No era el maullido de un felino, sino una súplica humana que pedía ser liberada. Atemorizados retiraron la tapa del tambo, y lo que vieron los dejó marcados para siempre. El enorme gato comenzó a transformarse ante sus ojos en una mujer desnuda. Apenas el sol iluminó su cuerpo, cayó muerta en el suelo. Desde aquel día los vecinos decidieron guardar silencio y nunca hablar de lo ocurrido. La historia sobrevivió únicamente en los labios de los nietos de aquellos testigos, quienes heredaron el secreto de la extraña criatura que habitó las noches de Xochimilco. Habitantes del barrio de San Juan en el centro de Xochimilco cuentan que en una ocasión apareció un imponente perro de color blanco. El animal solo se dejaba ver durante las noches, pero pronto adquirió una rutina destructiva. Recorría las chinampas cercanas al barrio y destrozaba los cultivos de los agricultores. Una madrugada, un poblador logró verlo en su paseo habitual. Armado con una escopeta se acercó sigilosamente y le disparó directo a la cabeza, y el perro cayó al suelo de inmediato. Convencido de haberlo matado, el hombre cavó un agujero para enterrarlo. Tomó el cuerpo del animal por las patas y lo llevó hasta la fosa, pero en el instante en que intentaba bajarlo, el supuesto cadáver se le escapó de las manos. El perro se levantó de un salto y echó a correr, lanzando una carcajada grave y siniestra semejante a la risa de un anciano. Desde aquella noche nunca volvió a verse por los rumbos. Los vecinos aseguran que no se trataba de un perro común, sino de un nahual que todavía ronda por la zona en las sombras. Cuentan algunos lancheros de Xochimilco que en ciertas ocasiones, cuando navegan solos por los canales de la zona chinampera, al sumergir el remo en el agua, aparece en la parte trasera de la trajinera el cadáver de una mujer ahorcada. Lo más extraño es que al sacar el remo para revisar, la espantosa visión se desvanece y vuelve a sumergirse en las aguas negras del canal. Los lancheros suelen detenerse y revisan a su alrededor en busca de algún cuerpo, pero nunca encuentran nada. Cuando retoman el camino y avanzan unos metros más, la figura de la mujer vuelve a revelarse, pero esta vez aferrada al movimiento del remo, como si éste la sacara siempre a la superficie una y otra vez, obligándola a emerger con cada palada.